Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Soy tu nombre y les doy la bienvenida, una vez más, a mi canal, su fuente número 1 de noticias, rumores y análisis sobre el mundo del espectáculo, especialmente el turco, que ya saben que me fascina. Hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que vamos a hablar de una pareja que, bueno, incendió las pantallas, encendió las redes sociales y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en la química explosiva entre dos personas. ¿Ya adivinaron de quiénes hablo? Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de Senkalkam, esa serie que nos robó el sueño, muchos nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Seguirían juntos? ¿Se habrían cansado el uno del otro después de pasar tantas horas grabando? ¿Sería todo un truco publicitario? Las preguntas llovieron como en un monzón y las especulaciones, madre mía, las especulaciones fueron de todo tipo. Desde que ella andaría con un millonario hasta que él se había cansado de tanta atención mediática, de todo se dijo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio que rodea a Hande y Kerem. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las indirectas, a veces no tan indirectas, y todo lo que se ha dicho y especulado sobre su relación desde que terminaron la serie. ¿Están trabajando juntos en algo nuevo? ¿Han retomado su relación sentimental? ¿O simplemente son buenos amigos y nosotros estamos viendo fantasmas donde no los hay? Y lo más importante, ¿hay esperanza para los Anker de corazón, esos que aún guardamos la velita encendida? Pero antes de que empecemos a desmenuzar toda esta información jugosa, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el chisme como a mí. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque siempre les traigo lo más caliente del momento. Ahora sí, vamos al grano. Pónganse cómodos, preparen su cafecito turco y agárrense que este chisme está que arde. Ok, empecemos por lo básico. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, belleza y sobre todo, de una química que traspasa la pantalla. Durante la transmisión de Senkalkam, su relación era la comidilla de todos. Las fotos que publicaban juntos en redes sociales se volvían virales en cuestión de minutos. Sus entrevistas estaban llenas de miradas cómplices y sonrisas tímidas. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Había una conexión palpable, una energía que se sentía hasta a través de la pantalla. Los Anker, como se autodenominaron sus fans, analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada. Creaban vídeos con sus momentos más románticos en la serie y fuera de ella. Eran una verdadera obsesión, en el buen sentido de la palabra, claro. Y es que ¿quién no se enamoró de la historia de amor de Eda y Serkan? Y más aún, de la complicidad que se veía entre Hande y Kerem. Y luego, ¡boom! Se confirmó lo que todos sospechábamos, Hande y Kerem eran pareja. El mundo entero explotó de alegría. Sus fans autodenominados Anker celebraron la noticia como si hubieran ganado la lotería. Era la confirmación de que el amor verdadero sí existe, que los cuentos de hadas sí se hacen realidad y que, a veces, la vida imita al arte. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, montajes con fotos de la pareja, y mensajes de apoyo y buenos deseos. Parecía que la felicidad era contagiosa, y todos queríamos un poquito de esa magia. La pareja se dejó ver en eventos, viajes y hasta en proyectos benéficos. Era una relación que se vivía de manera pública, pero con un toque de privacidad que la hacía aún más atractiva. Hande y Kerem parecían vivir en su propio mundo, un mundo lleno de amor, risas y complicidad. Pero como todo cuento de hadas que se respete, también hubo un final, o al menos, un punto y aparte. Después de un tiempo de relación, la noticia de su ruptura sacudió a la farándula turca. Los Anker se derrumbaron como un castillo de naipes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, de especulaciones sobre las razones de su separación. Fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tanta fe y esperanza en esta pareja. Era como si una parte de ese cuento de hadas se hubiera roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Bueno, aquí es donde empieza el terreno pantanoso de los rumores y las fuentes anónimas. Algunos decían que la presión mediática era demasiado para ellos.
Estar constantemente en el ojo público con las cámaras siguiéndolos a cada paso era extenuante. Otros que tenían diferentes prioridades en sus carreras. Ande con su ascenso meteórico y sus proyectos como imagen de marcas internacionales, y Kerem buscando abrirse camino en Hollywood. Y no faltaron los que aseguraban que había terceras personas involucradas. Unas malas lenguas hablaban de celos, infidelidades y hasta de diferencias irreconciliables. La verdad, solo ellos saben lo que realmente sucedió. Solo ellos conocen la verdadera historia detrás de la ruptura. Las declaraciones oficiales fueron escasas y vagas. Ambos pidieron respeto a su privacidad y evitaron dar detalles sobre los motivos de la separación. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. La prensa rosa turca se deleitó con la noticia, publicando artículos llenos de interrogantes y conjeturas. Pero lo importante es que después de la tormenta llegó la calma, una calma llena de interrogantes. Porque si bien es cierto que Hande y Kerem tomaron caminos separados en lo personal, nunca dejaron de seguirse en redes sociales. Y eso en el mundo del espectáculo dice mucho. En un mundo donde las rupturas suelen venir acompañadas de bloqueos y unfollowers masivos, el hecho de que mantuvieran el contacto en redes sociales era una señal para los Anker. Una pequeña luz de esperanza que se negaban a dejar extinguir. Además, a lo largo de estos meses, han surgido varias pistas que han alimentado las esperanzas de sus fans. Pistas sutiles, detalles insignificantes para algunos, pero que para los Anker son como un rayo de luz en la oscuridad. Un guiño, una señal, una confirmación de que quizás, solo quizás, aún hay algo entre ellos. Por ejemplo, recordemos aquella vez que Hande publicó una foto en Instagram con un paisaje que muchos identificaron como el mismo lugar donde Kerem había estado unos días antes. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. ¿Es que acaso Turquía no tiene más paisajes? Claro que sí. Pero los Anker vieron más allá, interpretaron la foto como un mensaje subliminal, como una forma de decir, estoy pensando en ti. O aquel comentario que Kerem le dejó a Hande en una de sus publicaciones, un simple emoji de un corazón, pero que desató una ola de comentarios y teorías conspirativas. ¿Un simple gesto de amistad? Puede ser. ¿Una indirecta para reconciliarse? ¿Quién sabe? Para los fans, ese corazón era una bomba, una declaración de intenciones, una prueba de que el amor seguía vivo. Y no olvidemos las entrevistas que ambos han dado por separado. Si bien ninguno ha hablado directamente sobre el otro, sus respuestas han sido, digamos, ambiguas. Hande ha dicho que está enfocada en su carrera, pero que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Kerem, por su parte, ha asegurado que guarda un bonito recuerdo de su relación con Hande y que le desea lo mejor. Unas declaraciones políticamente correctas, pero que dejan la puerta abierta a la especulación. ¿Será que están jugando al despiste? ¿O realmente están siendo honestos y solo quieren mantener una relación cordial? Uf. Todo esto es un verdadero laberinto de emociones y posibilidades. Un juego de pistas y señales que nos mantiene enganchados y con la esperanza de que la historia de amor de Hande y Kerem tenga un final feliz. Pero lo que nos trae aquí hoy es la pregunta del millón, ¿están Hande y Kerem tramando algo juntos? ¿Será que después de tanto tiempo separados, han decidido volver a unir fuerzas, ya sea en el ámbito personal o profesional? ¿Están planeando una reconciliación secreta? ¿O quizás un proyecto que nos dejará a todos boquiabiertos? Y aquí es donde entramos en el terreno de los proyectos laborales. Desde que terminaron Senkalkapm, ambos han estado muy ocupados con sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito rotundo. Ha demostrado su talento y versatilidad como actriz, consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional y ha firmado contratos con importantes productoras. Su ambición lo ha llevado a buscar nuevas oportunidades y a expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Pero, ¿será posible que estén planeando algo juntos? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto benéfico? Los rumores son cada vez más fuertes. Algunos aseguran que han sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Que se han reunido en restaurantes discretos, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Otros que están en conversaciones con una importante plataforma de streaming para protagonizar una nueva producción.
Se habla de una serie romántica, un thriller de acción, o incluso una comedia. Las posibilidades son infinitas. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que estén trabajando en un proyecto que nada tiene que ver con la actuación. Un negocio, una marca de ropa, una línea de cosméticos, las opciones son infinitas. Ande con su estilo impecable y su influencia en el mundo de la moda, y Kerem con su carisma y su visión empresarial, podrían crear un imperio juntos. Imagínense una línea de ropa inspirada en Senkalkam. Sería un éxito asegurado. Y es que seamos honestos, Ande y Kerem son una marca en sí misma. Su imagen vende, su química atrae y su talento conquista. Cualquier proyecto en el que participen juntos, sin duda, sería un éxito garantizado. Son una combinación explosiva, una fórmula ganadora que las productoras y las marcas saben muy bien. Pero volvamos al tema sentimental. Porque si bien es cierto que sus carreras son importantes, no podemos negar que muchos de nosotros seguimos soñando con verlos juntos de nuevo. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿Será que se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro? ¿Será que la distancia ha hecho que el cariño se fortalezca? Aquí es donde entra en juego la información que he estado recopilando durante semanas. He hablado con fuentes cercanas a ambos actores, he revisado sus redes sociales hasta el cansancio y he analizado cada una de sus apariciones públicas. He pasado horas investigando cada detalle, cada rumor, cada pista. Y lo que he descubierto es, atención, que hay motivos para ser optimistas. Agarraos de sus asientos. Sí, lo sé, suena increíble, pero es verdad. Según mis fuentes, Ande y Kerem han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses. Se han reunido en secreto, han cenado juntos y han compartido momentos especiales. Al parecer, han estado trabajando en su relación, tratando de superar los obstáculos que los llevaron a separarse. Están intentando reconstruir lo que se rompió, aprender de sus errores y darse una segunda oportunidad. Además, he notado un cambio en su actitud. Ambos se ven más relajados, más felices y más abiertos a la posibilidad de volver a enamorarse. Incluso algunos dicen que han retomado algunas de las costumbres que tenían cuando eran pareja, como enviarse mensajes de buenos días y buenas noches, y sorprenderse con pequeños detalles. Gestos que demuestran que el cariño sigue vivo y que están dispuestos a luchar por su amor. ¿Significa esto que Ande y Kerem han vuelto oficialmente? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una chispa entre ellos que sigue encendida. Una conexión especial que no se puede negar. Una química que sigue intacta. Y que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, todo es posible. La clave está en la comunicación, en la honestidad y en el compromiso. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, pero tu nombre, ¿cómo estás tan segura de todo esto? ¿Tienes pruebas? Y la verdad es que no tengo pruebas concretas, vídeos o fotos que confirmen mis sospechas. Pero tengo la intuición de una fan, la experiencia de una investigadora y la esperanza de una romántica empedernida. Confío en mis fuentes, confío en mi instinto y confío en el poder del amor. Y además tengo el presentimiento de que pronto tendremos noticias oficiales. Creo que Ande y Kerem están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación o para revelar el proyecto en el que están trabajando juntos. Quizás estén esperando un evento especial, una fecha significativa o simplemente el momento en que se sientan listos para compartir su felicidad con el mundo. Un momento que sea perfecto y que refleje la magia que los une. Quizás lo anuncien en un festival de cine, en una gala benéfica, o incluso en sus redes sociales. La forma en que lo hagan es lo de menos, lo importante es que confirmen lo que todos estamos esperando, que los Anker han vuelto. Así que, mi gente, manténganse atentos. Porque estoy segura de que en los próximos días o semanas tendremos novedades sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Y cuando eso suceda, ustedes serán los primeros en saberlo. Estaré aquí para contárselo todo con pelos y señales. Lo prometo. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, apoyando sus carreras y soñando con verlos juntos de nuevo. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Si encuentran la felicidad el uno en el otro, genial. Y si no, que sean felices por separado. Lo importante es que encuentren su camino y que vivan la vida que desean. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme y especulaciones.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he divertido como una enana. En resumen, hemos hablado de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, desde su romance de ensueño hasta su sorpresiva ruptura. Hemos analizado las pistas y los rumores que han surgido en los últimos meses y hemos explorado la posibilidad de que estén trabajando juntos en algo nuevo. Y lo más importante, hemos alimentado la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en el ámbito personal o profesional. Hemos revivido el espíritu Anker. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con mis teorías y especulaciones. Me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Creen que su relación fue un truco publicitario? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si son team reconciliación o team mejor solos que mal acompañados. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Un like es como un abrazo virtual para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Que se enteren de todo este chismecito. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Siempre les traigo lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el chisme. Hasta la próxima.